con 48 minutos, 6 horas con 48. El pasado 28 de noviembre, la Corte Constitucional aceptó una acción de protección extraordinaria a propósito de un tema de discriminación en una unidad educativa en Salinas por un menor de edad, puesto que quería ser tratado, exigía ser tratado como una niña. Esto acarrió el punto de vista de varios sectores, entre ellos la Iglesia Católica, quien se ha pronunciado al respecto. La Corte Constitucional emitió una resolución en la que el Ministerio de Educación tiene el plazo de 180 días para desarrollar, para trabajar e implementar una metodología, una guía para prevenir el tema de la prevención, el combate a la discriminación por la diversidad sexual infantil. Vamos a platicar sobre este tema con la doctora Glenda García, directora de la Organización de Derechos Humanos, Vida, Salud y Justicia, sobre esta sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de la menor trans. Doctora, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cercay Televisión. Muy buenos días, muchas gracias por su espacio pues, para tratar este tema. Ese tema que se vuelve delicado y ha tenido confrontación en algunos sectores. Ya se pronunció la Iglesia Católica y señaló que no acatarían la resolución de la Corte Constitucional dentro de las unidades educativas católicas, la implementación de este manual, de esta guía, por ejemplo, pero el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación deberá hacerlo. ¿Cuál es la postura, doctora? Efectivamente, licenciada, en Guayaquil nosotros nos hemos mantenido en resistencia, tanto como lo ha dicho la Iglesia Católica, los hermanos evangélicos, quienes habla desde la sociedad civil o de Vida, Salud, Justicia. Hemos venido rechazando en resistencia estas disposiciones de esta sentencia 95-18, porque realmente va contra las mismas, el sistema jurídico, contra las normas constitucionales y lo que es más grave, pues pone en riesgo al resto, pues al resto de los niños, porque es un caso en el que se da esta sentencia. En todo caso, la posición de nosotros es que se cambie esta disposición. Claro, sabemos que la Corte Constitucional, cuando dicta una sentencia, es inapelable, pero estamos hablando de que este caso es contraria al sistema jurídico, como ya lo indiqué, contra el mandato constitucional, justamente porque una cosa es respetar justamente la orientación sexual, el sexo, que no haya discriminación, o sea, igualdad y no discriminación, porque eso es uno de los motivos de la acción de protección que presentaron los padres españoles de esta niña trans. Entonces, si no se sentencia dentro del marco de nuestras leyes y nuestra Constitución, yo considero que esto debe haber una forma de nulidad de sentencia. Recordemos que hay 4 votos salvados que están muy bien sustentados en sus argumentaciones, el por qué. Doctora, ¿por qué razón estaría contra de la Constitución ecuatoriana, según declaraciones del padre de la menor, que fisiológicamente nació como un niño, pero quería ser tratada como una niña, y señalaba que quería formarse en la fila de las niñas y no se le permitía, y que obviamente no se le permitía utilizar el baño de las niñas, y eso generaba afectación en el tema de la identidad, de la autoestima de la propia menor? Esa era lo que exigían los padres de la niña. ¿Cómo contrapone la Constitución ecuatoriana? Claro, o sea, la situación de esta niña, que es un caso, digamos, especial, porque la Constitución, tanto en su artículo 45, habla pues de que se respete y el derecho a que tienen los niños, niñas, adolescentes en cuanto a los derechos comunes como cualquier ser humano. Y asimismo la parte afectiva, que dentro del interés superior del niño es uno de los puntales principales. Pero el caso de esta niña trans, en los que los padres exigían que se le dé el acompañamiento dentro de su proceso de transición de género, tanto la dirección distrital como la institución educativa habían venido manejando esta situación de una manera, digamos, reservada dentro del colegio, pero los padres, según lo que dice la denuncia, la acción de protección,
es que no le dieron el acompañamiento. Sin embargo, dentro de la sentencia se encuentra información tanto del distrito como también del personal de educación, que diga del colegio, centro educativo, de que sí habían venido dando ciertos procedimientos, llevando al niño dentro de de su situación de transición de género, pero no lo podían llevar más allá porque también afectaba la situación del resto de la comunidad educativa. Y ahí es donde que, por ejemplo, que la niña quería ocupar el baño, siendo su sexo biológico niño, no se lo permitían, y pues los profesores o el centro educativo decidieron que ocupe los baños del, del rectorado, digamos así. Okay. Y asimismo el uniforme, que se adecue pues a la vestimenta como debe ser dentro de las normas de convivencia, digamos, porque hay un código de convivencia en todo colegio y que se debe de respetar, porque se firma ese código de convivencia, hacen una especie de compromiso los padres y con las instituciones educativas. Entonces ellos querían era que a la niña se la acepte como niña, siendo un niño, el pelo largo se lo aceptaron, pero este tipo de cosas, como usted indicó, no se lo aceptaron. Y realmente el fondo de lo que ellos querían era justamente que se reconozca como violación de derechos, pero no existe violación de derechos. Y eso es lo que me llama la atención, porque en la sentencia, la niña, el derecho a educarse sí se ha respetado. El acompañamiento es realmente lo que han estado buscando, y entre la salvedad del voto dentro de esta sentencia justamente hacen esta observación. Yo considero, por la situación de esta sentencia, es que la ministra de Educación, ya que se ha referido de que ella no va a implementar ninguna acción en proceso de transición de género, pienso que debe hacerlo de manera escrita, porque estamos hablando en derecho que se debe exponer, más que nada si es una institución, el distrito es una institución del Estado, y ella pues representa a la autoridad rectora, como es el Ministerio de Educación, la ministra Alegría Crespo. Ok, doctora, entonces en este momento el Ministerio de Educación también se ha negado a aceptar y acoger esta resolución de la Corte Constitucional, al igual que lo hizo la Iglesia Católica con los establecimientos católicos. Se estaría pensando de esa manera, porque en su exposición, en un video que está en las redes, lo que se conoce es que ella está manteniendo esa postura, y lo que sí está diciendo algo que es importantísimo, que ellos van a aplicar en un plan de, digamos, de acción en cuanto al tema de no violencia. Pero esto aquí también hay que tomar en cuenta que existe una junta cantonal de niñez y adolescencia en casos de conflictos. Cuando se habla de contra la violencia, ¿qué sería lo que van a considerarlo como violencia? Porque ya he conocido casos en los cuales la violencia termina afectando a los profesores, que prácticamente no pueden hacer nada, y se lo llega a considerar como violencia. E incluso pues hay por ahí un proyecto de código en el que se habla de violencia simbólica, y que eso incluso alcanzaría también a los medios de comunicación. Ahora, la posición de la señora ministra sería bueno que la exprese por escrito y lo haga saber a la misma Corte Constitucional, porque tiene una disposición de manera de obligatorio cumplimiento, y usted sabe muy bien lo que es una sentencia. A eso iba mi siguiente pregunta, doctora. Si es una sentencia de obligatorio cumplimiento, como son las resoluciones de la Corte Constitucional, y caso contrario podría generarse hasta la destitución del funcionario. En el caso de la Iglesia Católica, esa situación es mucho más complicada, no son funcionarios públicos, pero en el caso de la ministra de Educación es otros los parámetros, y allí sí podría ejercerse. Es decir, en este momento hay una disposición, hay un incumplimiento, la ley dice que tiene que hacerse cuando hay un incumplimiento, pero en un tema tan delicado, ¿qué cree usted que es lo que vendrá? Bueno,
Recordemos que el derecho a la resistencia, que es la desobediencia civil, cuando hay algo que va contra los derechos, tomemos en cuenta que eso está en el artículo 98 o 99, las acciones ciudadanas dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Si bien la Iglesia Católica respecto a los colegios fiscocomisionales, ellos están rechazando esto por los colegios católicos, pero no nos olvidemos que está la sociedad civil a la que yo represento y he salido y me he expresado en marchas, plantones y ruedas de prensa, porque no es posible que este dictamen hecho de una manera con un vicio jurídico que en la cual aparte de eso termina siendo inconstitucional, se aparta de la jurisprudencia, se aparta del marco constitucional, porque es muy claro cuando dice no discriminación en el artículo 11 numeral 2, porque están haciéndose una confusión aquí los 5 jueces aplicando la teoría de género, y eso pues no está dentro del compendio de las normas del sistema jurídico, como ya lo manifesté. Entonces, la posición de la ministra está muy bien, pero que lo ponga, que lo transparente a través del departamento jurídico y a la vez, ya que está invocando también al gobierno nacional, me parece bien que el mismo presidente haga revisar esta situación, porque yo creo que esto causa una nulidad de este procedimiento y habría pues que buscar aquí la nulidad de esa sentencia, porque va contra todo derecho, contra todo el sistema, y la ley de educación, aunque sí habla en cuanto a las fines de educación y en cuanto a los principios de gestión educativa, sí hay algunos puntitos que habla de enfoque de género, en cuanto al respeto de la orientación sexual, en cuanto a que no haya discriminación por el sexo, todo eso. Pero una cosa es sexo es lo biológico, y en cuanto a orientación sexual es lo que se percibe. Entonces son dos cosas diferentes, pero aquí los jueces lo están llevando por una manera equivocada y esa sentencia sería nula porque no causaría eficacia. Y desde ahí la ministra, que lo debería de poner por escrito, y se detendría pues que esto vaya a causar, las consecuencias serían graves contra habría una afectación psicológica a los niños, también una preocupación y una intranquilidad para los padres. En todo caso, este es un tema delicado el que seguiremos platicando. Doctora, como siempre es un gusto platicar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. A usted, muy agradecida. Gracias a la doctora Glenda García, directora de la Organización de Derechos Humanos, Vida, Salud y Justicia. Son las 7 de la mañana con 1 minuto.